Alabado sea Dios, estamos agradecidos con Dios por su grande amor y porque Él nos sostiene hasta el día de hoy con su poder, con su gracia. Y bueno, queremos darle la honra y la gloria a Dios. Hemos participado de este tiempo esencial de quemar el incienso delante de Dios, de poder darle a Él la gloria debida a su nombre, pero vamos a la palabra de Dios y vamos a pedirle a Dios que sea Él quien nos abra el entendimiento para poder comprender todas las cosas que Él tiene como tesoros maravillosos en su palabra para nuestra vida espiritual. Padre Celestial, te damos las gracias porque tú tienes tu corazón para nosotros, porque estás, Señor, anhelando bendecirnos y el límite lo ponemos nosotros hasta donde abramos nuestro corazón para recibir. Señor, danos un corazón dispuesto, concédenos, Señor, estar completamente abiertos en nuestro corazón para recibir y para vivir aquello que tú nos quieres mostrar, aquello que es necesario para nuestra vida espiritual, que es el alimento que tú nos das, Señor, para crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos tu bendición sobre tu pueblo, quita las cargas de sus hombros, quita todo pesar en su corazón, toda angustia, toda necesidad, toda enfermedad, todo lo remitimos a ti, Señor, sabiendo que tú tienes la provisión y que tú, Señor, nos bendices a través de Jesucristo. Te damos la gloria, recibimos de ti la bendición, pedimos reposo, descanso para el alma atribulada, para el alma que está agobiada por los problemas que ha pasado. Señor, en el nombre de Jesús, sé con todos y concédenos, Señor, estar ligeros, libres y listos para recibir este maná, esta palabra viva, esta sana doctrina, Dios, que tú tienes para alimentarnos y para equiparnos para una vida de victoria, Señor. Amén. Te damos las gracias en el nombre de Jesús y hablamos tu bendición a tu pueblo. Amén. 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 Gloria al Señor. Pues estamos, gracias a Dios, estamos estudiando sobre el altar de los sacrificios, el altar de bronce. Y hemos ya visto 9 puntos que tienen mucha enseñanza, ilustran las verdades del Nuevo Testamento que son para nosotros esenciales para vivir una vida plena, una vida abundante. Dios quiere que nosotros vivamos una vida abundante. Y alguna vez alguien me preguntó qué es la felicidad. Existe la felicidad y por supuesto que existe, y la felicidad es vivir en la voluntad de Dios. No se puede pensar que algo se pueda disfrutar fuera de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es pues el origen y la realidad de la felicidad. Bendito sea el Señor. No importa si por hacer la voluntad de Dios tienes que sufrir persecución o tienes que sufrir, no sé, que te corran del trabajo o el desprecio de tus amigos o cualquier cosa que tengas que sufrir. Eso no te quita la felicidad, porque vivir en la voluntad de Dios es el propósito, la realidad que debemos vivir todo el tiempo los hijos de Dios. Y bueno, vamos al punto 10 y vamos a abrir la Biblia en Levítico capítulo 1 y vamos a leer versículos 2, desde el 1 al 5. Y llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo del testimonio diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando alguno de entre vosotros ofreciere ofrenda a Jehová, del ganado vacuno u ovejuno haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto de vacas, macho sin tacha lo ofrecerá de su voluntad, a la puerta del tabernáculo del testimonio delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y él lo aceptará para expiarle.
Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor del altar, el cual está a la puerta del tabernáculo del testimonio. Bendito sea el Señor. Y bueno, es muy precioso y hay mucho que está aquí representado en cada sacrificio y en cada tipo de sacrificio. Pero ahora es importante notar algo. Dios está pidiendo que las personas se acerquen a Dios con ofrenda. Y si alguien se va a acercar a Dios, debe tener una ofrenda que ofrecer. Y está diciendo, si lo tomas de ganado vacuno o de ganado ovejuno, está hablando de que se ofrecerá un macho sin tacha o sin defecto delante de Dios. Dice, va a ser voluntario, lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo del testimonio, y está hablando de que la misma persona que va a ofrecer va a poner sus manos sobre la cabeza del holocausto y él mismo también lo va a degollar. Bendito sea el Señor. Y esto lo hará en la presencia de Jehová, y los sacerdotes, los hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo del testimonio. Entonces está hablando de un trabajo en el cual la persona está haciendo el sacrificio y los sacerdotes están ahí listos con los recipientes para recibir los tazones, para recibir la sangre del cuello del animalito, porque le van a cortar la yugular y entonces van a salir los borbotones de sangre y ellos van a tener ahí los tazones para recibir la sangre. ¿Qué van a hacer con la sangre? La van a rociar alrededor del altar. Pero bueno, lo importante del asunto en este momento, a donde nos queremos referir, es que será macho sin tacha, será macho sin defecto. Y bueno, son dos cosas que es importante entender. Las mujeres podrán decir, ¿por qué no había ofrendas de hembras? ¿Por qué todas las ofrendas tenían que ser macho? Y entonces podemos entender que antes del servicio, antes de poder servir al Señor, uno necesita hacer el sacrificio. Y no que las mujeres no tengan ni participación o que no sean ellas también un sacrificio, pero a lo que me refiero es que el ministerio está siendo puesto en esta situación como la ofrenda de aquel que va a servir al Señor en el ministerio. Y bueno, todos tenemos ministerio, pero sabemos que los ministerios mayores son para los hombres. Y estamos hablando de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros y ancianos, que tienen que ser varones. Bendito sea el Señor. Y bueno, ¿de qué nos habla cuando está hablando de que deben hacerse las ofrendas de animales sin defecto, de animales puros, de animales que no tengan ningún inconveniente, ningún pero, ninguna tacha? Y bueno, esto entonces tiene para nosotros un significado y quisiéramos tratar de entenderlo mirando en el Nuevo Testamento cómo nos quiere Dios cuando nosotros estamos disponiéndonos para servirle. Y en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 5. Gloria a Dios, dice la Escritura, pero el fin del mandamiento es la caridad nacida del corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Y bueno, está hablando que el propósito, la finalidad, aquello que persigue el mandamiento es la caridad. Esto es muy importante porque está otra vez, este mueble nos está hablando del amor, del amor que nos lleva a sacrificar o a negarnos a nosotros mismos para tomar nuestra cruz, para vivir para Dios y no vivir para nosotros. Y el fin del mandamiento es la caridad. Así que
Es el amor lo que le da sentido a todas las cosas, de lo cual hablamos cuando hablamos de que este mueble era de 5 codos por lado, cuadrado, iguales. Y bueno, entonces tenemos aquí el amor como el fin del mandamiento. Gloria al Señor. Pero está hablando que esta caridad viene o tiene su origen, es nacida de un corazón limpio. Y aquí está la palabra limpieza y es la misma palabra que se está utilizando cuando se refiere a los sacrificios, por supuesto en griego, lo que leímos en el Antiguo Testamento es hebreo, pero el significado de la palabra es algo puro, algo sin tacha o sin mancha. Bendito sea el Señor. Y entonces esto es importante porque la Biblia está hablando de un corazón limpio, está hablando de un corazón que por supuesto ha sido tratado con la sangre de Cristo y entonces hay pureza en el corazón. A veces nosotros tenemos dobles intenciones, a veces en nuestro corazón tenemos, bueno, una impresión que causar y usamos un lenguaje corporal y impresionamos a la gente con nuestras palabras o nuestras acciones. Sin embargo, nuestro corazón puede no estar involucrado en lo que estamos haciendo. No es un corazón que está limpio de otras intenciones, sino que tiene intereses personales que le están motivando a hacer lo que hace. Y esto, hermanos, por supuesto, no sería acepto delante de Dios. Hay personas que están sirviendo y que están predicando y que están haciendo cosas en la iglesia, pero que su corazón está cargado de intereses personales. Buscan popularidad, buscan un reconocimiento de la gente, aplausos. Bueno, tienen en su corazón también intereses económicos, etc. Hay cosas que les motivan para hacer lo que hacen. Pero la palabra de Dios dice, la ofrenda debe ser sin tacha, debe de ser una ofrenda pura, debe de haber un corazón limpio delante de Dios. Ahí en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 22, la escritura dice, huye también de los deseos juveniles. Bueno, Timoteo era joven y por supuesto tenía tentaciones como todos los jóvenes, pero no tenía pretextos o disculpas. Y entonces le dice, ¿qué debes hacer? Debes apartarte, debes huir, debes abandonar aquello, debes salir corriendo. Eso es huir. Rápidamente, apártate de la tentación y sigue la justicia. Pon tu corazón en una dirección, la fe, la caridad, la paz, con los que invocan al Señor. Y fíjate bien cómo dice, de puro corazón o de corazón puro. Y está hablando un corazón sin doblez, un corazón sin doble intención, sin otros intereses, sino un corazón que está centrado en el propósito principal y único de agradar a Dios. Está buscando al Señor, está invocando al Señor de puro corazón. Así que esta es una característica importante que Dios espera de aquellos que se disponen para servirle. Realmente Dios le dijo una vez a Samuel, cuando iba a poner a David como rey, y fue a la casa de su padre Isaí, y le dice, bueno, eran 8 hermanos, así que iban a desfilar delante de Samuel, y cómo iba Samuel a saber quién era el escogido de Dios. Bueno, él le hizo pasar a los hijos y pasaron 7 hijos. El pequeño David estaba en el campo, él ni siquiera había sido tomado en cuenta y de los 7 no hubo nadie, porque Dios le dijo a Samuel, no mires su aspecto, no mires su apariencia ni su estatura, ni lo que miran los hombres. Dice, porque los hombres miran lo que tienen frente a sus ojos, mas Dios mira el corazón. Y yo te pregunto, ¿qué es lo que Dios toma en cuenta para que alguien pueda servirle? ¿Qué es lo que Dios toma en cuenta para que alguien pueda ser llamado por Dios, escogido y pueda ser, bueno, puesto en algún ministerio de los ministerios mayores o de los ancianos?
Bueno, es importante entender que lo que Dios está esperando es que el corazón esté completamente comprometido, que no haya dobleces, no haya dobles intenciones, no haya cosas escondidas en el corazón que estén motivando en una manera ajena a lo que es el propósito de Dios. Y David era un hombre que Dios llamó conforme al corazón de Dios. Así que él les dijo, no, no está aquí, estos 7, que no tienes otro. Y él dijo, sí, el pequeño, pero él está cuidando las ovejas en el campo. Y bueno, no me voy de aquí hasta que lo traigas. Y bueno, mandan por David y viene David. Y cuando viene David y entra, entonces Dios le habla a Samuel y le dice, este es, úngelo. Y entonces él toma la ampolla de aceite y lo unge, derramando sobre su cabeza. Y esta fue la primera de 3 unciones que David recibió, en la cual pues está primero que nada siendo separado de Dios, siendo separado para Dios, siendo escogido para que él pueda llegar en su caso, en su momento, a ser el rey de Israel. Él no empezó a reinar de inmediato, tenían que pasar diferentes aspectos que tenían que ver con su preparación, pero ¿qué es lo que hizo que Dios lo escogiera a él sobre sus hermanos? Su corazón. Y esto es lo que Dios toma en cuenta en las personas. ¿Cuál es su corazón? A veces cuando una mujer está disgustada, pensando o no entendiendo acerca de por qué Dios escogió varones y por qué nosotras no, si la paridad de géneros y ahora esta es la mentalidad del mundo, el que las mujeres estén en igualdad de circunstancias que los varones y compitan con ellos en los terrenos laborales y deportivos y en todos los aspectos están poniendo a la mujer a competir y la mujer siempre está anhelando el lugar del varón. Pero ellas argumentan que Dios no las ha tomado en cuenta. Y bueno, la Biblia dice con claridad que la mujer es un vaso más frágil, que Dios escogió al hombre como un vaso rudo. Podemos pensar, el hombre es como una olla de barro, de esas que se usan para hacer el mole, donde se usa una paleta y se agita y se mueve, o aquella que se usa para hacer pasteles en grande escala. Es algo resistente, es rudo, es barro, es grueso. Pero ¿qué es la mujer? La mujer es también de barro, pero es de cerámica, es un vasito de porcelana, es un vasito hecho con una arcilla especial, es un vasito con una pared muy delgadita, pero muy hermoso, muy bello, muy decorado y que se utiliza para cosas pequeñas y delicadas como el tomar una tacita de té o una tacita de café. Es algo delicado. Y Dios le dice al hombre que debe de cuidar a su mujer como a un vaso. Él es un vaso, pero la mujer es un vaso más frágil. Gloria al Señor. Entonces, Dios lo que está haciendo es darle un rol a cada uno. Dios está poniendo al varón a hacer determinadas cosas y está diciendo, tú te vas a enfrentar a los cocolazos, tú vas a estar frente de batalla, tú vas a enfrentar al diablo, tú vas a estar ejerciendo autoridad porque tú vas a proteger a la iglesia, que es mujer, la iglesia, y vas a proteger a tu mujer y vas a proteger a todos los pequeños de la iglesia y tú vas a estar pues recibiendo los cocolazos, recibiendo las cosas que atacan a la iglesia. Bendito sea el Señor. Así que el corazón puro es necesario y está hablando de aquellos que invocan a Dios de puro corazón, de un corazón entero, sin que haya ninguna cosa ajena a Dios dentro de ese corazón. Hebreos 10:22. Gloria al Señor. Dice la Escritura, gloria a Dios. Dice, lleguémonos con corazón verdadero. Y esta es una manera de poder entender a qué se refiere. Un corazón sin engaño, un corazón sin contaminación,
un corazón verdadero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones puros, porque han sido purificados de la mala conciencia, de aquellas cosas que contaminan la conciencia, y lavados los cuerpos con agua limpia. Y entonces está hablando cómo nos acercamos a Dios, cómo somos aceptos, cómo nuestro sacrificio es acepto. Nosotros en Cristo nos acercamos a Dios, pero con un corazón entero, buscando, motivados exclusivamente por el hacer su voluntad, por el tener una motivación pura, una motivación única. Él es la razón de lo que hacemos. Bendito sea el Señor, en plena certidumbre de fe. Purificados los corazones, limpios. Asegúrate de examinar tu corazón y quita de allí las envidias, quita de ahí los celos, la competencia, quita de tu corazón todo aquello que es un estorbo ciertamente para servir al Señor. ¿Por qué? Porque no son tus capacidades las que sirven al Señor, sino es tu vida rendida y es la gracia de Dios fluyendo a través de ti. Alabado sea el Señor. Así que es muy importante lo que aquí estamos tratando de entender. En primera de Pedro 3, versículo 8 y 9. Dice la Escritura, y finalmente sé todos de un mismo corazón. Hermano, cuando la iglesia tiene este modelo, este ejemplo en sus ministros, entonces la iglesia no tiene ningún trabajo en tomar esta inspiración, este dechado, este modelo, este ejemplo de sus ministros, y entonces dice, con un mismo corazón, teniendo esta misma actitud, teniendo esta misma disposición en tu corazón, este mismo compromiso, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, y dice, no volviendo mal por mal, allí hay una situación de egoísmo, y dice, ni maldición por maldición, allí hay maldad, allí hay orgullo, y dice, sino antes, por el contrario, o en vez de estas cosas malas, el orgullo, la maldad, dice, bendiciendo, sabiendo vosotros que sois llamados para que poseáis bendición en herencia. La bendición se hereda. ¿Cómo se hereda la bendición? Bendiciendo, sirviendo. ¿De qué manera? De puro corazón, sin ninguna intención escondida en el corazón. Una situación escondida en el corazón, una mala intención o una intención propia en la cual lo que yo busco es lo mío, entonces, bueno, esto es como una bomba de tiempo. Va a pasar el tiempo y cuando tú no logres lo que has buscado y venga en ti entonces una decepción, entonces tú te vas a enfriar, te vas a apartar. ¿Por qué? Porque tu motivación no era correcta, porque tu corazón no había sido purificado en sus intenciones, porque había cosas escondidas ahí que te estaban, bueno, motivando y después te están trayendo a una situación de decepción. Esto, hermanos, es algo que Dios quiere que nosotros tengamos muy en cuenta, que cuidemos en una manera muy especial. Mateo capítulo 5, versículo 23. Gloria al Señor. Dice allí la Escritura, dice, por tanto, si trajeres tu presente al altar y allí te acordares que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu presente delante del altar y vete. Vuelve primero en amistad con tu hermano y entonces ven y ofrece tu presente. Y está diciendo, si tú te acercas a Dios y traes una ofrenda, traes un presente, como debe ser macho y sin tacha, entonces es muy importante entender que esto lo que está representando es que tu corazón debe de ser, estar completamente limpio de cualquier estorbo. Y aquí está poniendo que un estorbo es que tú te acuerdes que tu hermano tiene algo contra ti. Si tiene tu hermano algo contra ti, quiere decir que tú le hiciste algo.
Es claro, ¿no? Y está diciendo, ¿qué debes hacer tú? Bueno, tu hermano está enojado contigo, tú lo hiciste enojar, tú hiciste alguna cosa que le lastimó, que le molestó, que le está causando tristeza, dolor, y tú estás allí y quieres ofrecer tu presente. Dios dice, antes de que ofrezcas, ve y resuelve tu diferencia. Amístate con tu hermano. ¿Cómo se logra esto? Ve y habla con él, pídele perdón por las cosas que causaron este problema. Tal vez fue intencional, tal vez no fue intencional, pero hay un problema que resolver. No puedes traer tu ofrenda sin antes ir y resolver tus problemas. Gloria al Señor. Y está diciendo, una vez que tú te hayas amistado con tu hermano, una vez que venga la paz a tu corazón, entonces ven y ofrece tu presente. Bendito sea el Señor. Así que esto es muy importante, esto es lo que hace el sacrificio acepto, esto es lo que significa sin tachas, sin defectos, sin problema. Y bueno, quisiera que miráramos Romanos capítulo 12, versículo 10. Gloria a Dios. Y dice la escritura allí, amándoos los unos a los otros, con caridad fraternal, previniéndoos con honra los unos a los otros. Y hermano, la caridad así lo evitas y sientes que eso es suficiente para estar en el culto y ofrecer tu ofrenda a Dios y cantarle con tu corazón. Y hermano, la Biblia nos está diciendo, esto no es posible. Está diciendo que esto no es acepto delante de Dios. No es posible que nosotros estemos alabando a Dios si tengo un problema con el hermano. Y entonces, ¿qué dice? El amor que cubre multitud de defectos debe de fluir de tu corazón, de ti para con él, y la reacción de esto va a ser de él para contigo. Dice con caridad fraternal, con amor fraternal, previniéndonos con honra, es decir, prefiriéndonos. Yo prefiero a mi hermano sobre mí, y cuando yo pongo a mi hermano en primer lugar, entonces yo estoy dispuesto a servirle y no tengo entonces inconveniente en mi corazón. Ya fue liberado mi corazón de toda contaminación, de todo lo que me impedía a mí acercarme a Dios. Bendito sea el Señor. Y allí en Hechos 4, 32. Dice la escritura, dice, la multitud de los que habían creído era de un corazón y de un alma, y ninguno desea ser suyo algo de que lo que poseía, mas todas las cosas les eran comunes. Y bueno, esto, hermanos, sucedió específicamente en la iglesia de Jerusalén. La iglesia de Jerusalén es una figura específica del cuerpo de Cristo, así que nos está mostrando cómo funciona el cuerpo de Cristo. Y dice, estaban unidos en el corazón. Es decir, ninguno de ellos decía esto es mío, o había egoísmo, o había alguna situación de envidia. Simplemente había un mismo corazón. De tal manera que entonces no había una situación de yo me siento dueño de esto, sino yo siento que esto, si te es bendición a ti, bueno, entonces pues está bien, dispón de él y úsalo sin problema, porque lo mío es tuyo, lo tuyo es mío. Y esto, hermanos, es muy sencillo de decir, pero es muy difícil de vivir. Se necesita este amor de Cristo. Se necesita que el amor de Cristo esté en nuestros corazones, de tal manera que nosotros podamos tener el sentir de Cristo y entonces podamos darnos cuenta que el propósito de Dios, lo que hace a la iglesia un cuerpo, es que el sentir que hay en el hermano, el sentir que hay en mí, el sentir que hay en todos, es el sentir de Cristo. No puedo yo sentir lo mismo que tú. Si tú estás sintiendo algún enojo, algún egoísmo, eh, eh, pero si tú tienes el sentir de Cristo y yo tengo el sentir de Cristo, entonces todos podemos tener el mismo sentir. Esa es la única manera. Y esto es lo que hace acepto a nuestro
a nuestra ofrenda, a nuestro sacrificio, a nuestro culto a Dios. 1 Corintios 13:5, cuando está hablando del amor. Es muy precioso darse cuenta aquí, como dice, que la caridad o el amor no es injurioso, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa el mal. Y bueno, hay muchas más características, pero aquí está diciendo, nunca levanta su voz en contra de otro o lo acusa o lo condena. No busca que las cosas le beneficien a él. No se irrita, no se enoja, no se pone inconforme o descontento en contra de otro. ¿Por qué? Porque no piensa mal. El amor no puede pensar mal. Y esto es muy precioso, hermano, porque a veces nosotros estamos siendo lastimados por chismes, estamos siendo lastimados porque oímos que alguien dijo de nosotros algo. Y tal vez lo dijo, tal vez no. Pero el asunto es que tú en tu corazón ya estás albergando un sentimiento malo. Y la Biblia dice, el corazón que tiene caridad no piensa mal. No hay cabida para la sospecha o para el que algo produzca una separación entre mis hermanos y yo. Filipenses 2:4. Y recuerda, todo esto tiene que ver con tu capacitación para el ministerio, para servir a Dios. 1 Corintios 13:5. Perdón, ese acabamos de verlo. Filipenses 2:4. Dice la Escritura, no mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también a lo de los otros. Y te das cuenta, el Señor está hablando del sentir que hubo en Cristo Jesús y está diciendo, no estés mirando con un interés personal de ver qué beneficio vas a obtener tú, sino que tú vengas y estés mirando que hay una oportunidad de servicio. Esa es la manera de servir, el mirar las necesidades de otros y entonces dejar que el amor de Dios fluya, que la gracia de Dios se manifieste y que el hermano o la hermana sean bendecidos en su necesidad o en su enfermedad o en su problema. Y que tú seas ese canal de bendición que al ser la ofrenda acepta delante de Dios, también eres el canal de bendición que va a hacer posible que Dios bendiga a otros a través de ti. Bendito sea Jesucristo. Gloria al Señor. Y bueno, hay que despojarnos de todo egoísmo. Hay que pensar en los demás. Hay que tener una motivación que es la motivación de Cristo. Cristo no buscó lo suyo. Cristo buscó hacer la voluntad de su Padre. Cristo dio su vida todo el tiempo, durante todo su ministerio. Él estuvo dando su vida por los demás. Bendito sea el Señor. Así que esto es muy precioso y muy importante. Y bueno, el orgullo, el que te sientas superior a otro. En Proverbios 21, el versículo 4. Dice la Escritura, altivez de ojos y orgullo de corazón y el brillo de los impíos son pecado. Gloria a Dios. La altivez de los ojos. Que mires a alguien por encima del hombro, ¿no? Esa es una expresión que está diciendo que tú te sientes superior al otro, que tú sientes que el otro, bueno, está por debajo de ti. Esta altivez, este orgullo, es un estorbo para el servicio. No puedes tú servir si no te pones en una posición por debajo de los demás. Dice, altivez de ojos y orgullo de corazón. ¿Ves cómo el corazón se involucra, puede ser fuente de cosas malas? El orgullo te lleva a lastimar a los demás, a pisotearlos, a enseñorearte, a ser un ministro déspota, un ministro regañón, una persona que se sirve de los demás. ¿Y por qué? Porque él siente que tiene este derecho y que se lo merece. Y hermanos, en Cristo Jesús nosotros somos objeto de toda la bendición de Dios, pero por nosotros solos no, jamás seremos o tendremos mérito para recibir
algún favor divino o algún reconocimiento o bendición de parte de otros. Entonces el orgullo generalmente nos aísla y nos impide servir. Un ministro debe tener entonces, debe despojar su corazón del egoísmo, debe despojar su corazón del orgullo, y entonces él va a poder ser un buen ministro. Él va a poder ser la ofrenda acepta delante de Dios que le permita servir con eficacia al Señor. Isaías 25, versículo 5. Dice: con el calor en lugar seco, así humillarás el orgullo de los extraños, y como calor debajo de nube, harás marchitar el pimpollo de los robustos. Y está hablando de los extraños, del orgullo de los extraños, y está hablando del pimpollo de los robustos. Y está hablando entonces de aquellas cosas que están en el corazón de mucha gente y que, bueno, son su motivación, es lo que le lleva a hacer lo que hacen. Algunos, bueno, son muy brillantes en lo natural y sacan un buen promedio y tienen una buena carrera y luego son profesionistas. Sin embargo, el éxito allá afuera muchas veces tiene un precio que es pasar por encima de los demás y obtener las cosas, bueno, no en una manera honesta o en una manera legítima, sino buscando cómo tomar ventaja o perjudicar a otros a fin de poder obtener lo que deseamos. Y entonces Dios está hablando de que el propósito de un hombre que sirve a Dios es que quite el orgullo de los extraños y que marchite el pimpollo o el renuevo de los robustos, de aquellos autosuficientes, de aquellos que tienen su confianza en sí mismos, de aquellos que están haciendo las cosas porque naturalmente son buenos. Hermanos, no importa si tú eres bueno o eres muy competente en tu vida natural. Pablo lo era, pero Pablo dijo: yo todo lo tengo por estiércol, todo lo considero perdido por amor de Cristo. No me baso en lo que yo era por mí mismo, sino yo descanso en la obra de Cristo y sirvo a los demás con el amor de Cristo, y la gracia de Dios es conmigo. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. ¿Te acuerdas de la ofrenda de Caín y de la ofrenda de Abel? Yo muchas veces me he preguntado, y también me he respondido, acerca de esto. Y bueno, podemos ver en Génesis 3:19. Dice la Escritura: y en el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues el polvo eres y en polvo serás tornado. Y aquí la Biblia está hablando, ¿cómo vas a obtener el fruto de la tierra? La tierra te va a producir espinos y cardos, y comerás la hierba del campo, y dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan. Y entonces está hablando, hermanos, de sudar, esto es del esfuerzo. Está hablando de lo mío, de lo que yo logro por mí mismo. Y entonces Dios está trayendo esta condición al hombre después del pecado. Y bueno, en el capítulo 4, el versículo 3, dice: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. ¿Cómo obtuvo el fruto de la tierra? Ya vimos, con el sudor de su frente. Y entonces dice: y Abel trajo también de los primogénitos de las ovejas y de la grosura, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, mas no miró propicio a Caín y a la ofrenda suya. Y ensañóse Caín en gran manera y decayóse su semblante. Y bueno, ¿qué pasó? Bueno, indudablemente, si él hubiera sido una persona con un corazón puro, entonces su semblante no hubiera decaído, sino más bien hubiera inquirido, hubiera buscado a Dios: ¿qué pasó? ¿Qué es lo que no te agrada?
qué es lo que tengo que corregir y entonces ofrecer aquello que sea acepto. Pero en vez de indagar y de preguntar, se ensañó en su corazón. Esto quiere decir que en su corazón dejó caber la amargura, vino a su corazón enojo, y entonces él se deprimió allí y decayó su semblante. Y bueno, su corazón estaba ensañado. Esto quiere decir ya se había contaminado de enojo en contra de su hermano. Y bueno, uno podría decir por qué Dios miró con agrado la ofrenda de Abel y no miró con agrado la ofrenda de Caín. Bueno, Caín ofreció lo que él logró, el producto de su trabajo, de su sudor. Él ofreció del fruto de la tierra. Y bueno, yo puedo mirar allí una mesa como la que ponen el 1 de noviembre, ¿no? Llena de manjares que le ofrecen a los muertos, a los demonios, y que piensan que sus seres van a volver y van a disfrutar de esto que ponen en el altar de los muertos. Pero esto es abominación delante de Dios. Pero bueno, Caín estaba ofreciendo algo abominable, porque estaba ofreciendo lo que él logró, estaba ofreciendo algo que a los ojos naturales era agradable, era como un bodegón ahí pintado por alguno de los famosos y adornando la sala, ¿no? Era algo especial, bonito, agradable a los ojos y de un olor también agradable. Olía a frutas, no sé qué había ahí, pero todo esto despedía un aroma grato. Y él decía, es lo mejor de mí lo que le estoy dando a Dios. Pero Dios no lo miró con agrado. Y viene Abel, el menor, y ofrece su ofrenda. Él hace un altar de piedras, o pone ahí un montón de piedras, y luego sobre este lugar él toma, dice, de lo mejor de sus primogénitos, de las ovejas, un corderito, y tomó el mejor, y de lo mejor él ofreció a Dios. ¿Y qué hizo? Degolló a aquel animalito, lo mató sobre ese altar y derramó su sangre. Así que quiero que te imagines sus manos, su ropa, y que te imagines ese altar y la sangre escurriendo por todos lados, aquel animalito desangrándose, muriendo y abriéndolo y bueno, presentando este sacrificio delante de Dios. Y uno diría, eso es muy desagradable, está muy feo, eso no es de ninguna manera agradable. Pero bueno, para Dios sí, ¿por qué? Porque estaba expresando fe. Bueno, cuando Adán y Eva fueron expulsados del huerto, antes de hacer esto, Dios dice que le quitó sus delantales que ellos habían hecho de hoja de higuera y dice que los vistió de pieles. Es decir, Dios mató a los primeros animalitos y tomó sus pieles, y de las pieles de estos animalitos sacrificados por mismo Dios, Él les vistió, cubrió su desnudez, lo que ellos no pudieron cubrir con sus plantas, Dios lo cubrió con un sacrificio. Esta es la enseñanza que Dios dejó en Adán, y esta es la enseñanza que recibieron sus hijos. Así que la ofrenda de Caín es como el delantal que se pusieron ellos antes y que no cubrió su desnudez y que se alejaron de Dios. Pero el sacrificio de Abel era el sacrificio que Dios le había enseñado, que era lo que cubría la desnudez, la vergüenza del pecado y que los hacía aceptos delante de Dios. Así que Él ofrece un sacrificio que es grato a los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque está depositando su fe en una figura de Cristo, el Cordero de Dios. Y toma un corderito y lo sacrifica, y era lo mejor de los primogénitos, era el mejor corderito que tenía. Y bendito sea el Señor, esta ofrenda pura, sin defecto, esta ofrenda maravillosa, por lo que representa, hermanos, hablando de Cristo, es la manera a través de la cual nosotros nos acercamos a Dios. Nosotros somos una ofrenda viva porque estamos descansando en la obra de Cristo y estamos rindiendo culto a Dios con un corazón
purificado, con un corazón correcto, descansando en la obra de Cristo y no teniendo méritos propios, no teniendo esfuerzo propio. Bendito sea el Señor, alabado sea Dios. Hebreos 3:13. Dice la Escritura: antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, porque ninguno de vosotros se endurezca con engaño de pecado. Gloria a Dios. Hermanos, el pecado siempre engaña. El pecado es como un velo que nos produce ceguera, que no nos permite ver las cosas tal como son. El pecado siempre endurece el corazón, siempre nos aparta de Dios. ¿Y por qué? Porque nosotros estamos aceptando esta situación y nuestro corazón entonces se cubre de un acostar tierno para el Señor. Pero ¿qué está diciendo? Que ninguno de vosotros. Esto quiere decir, el propósito de Dios es que tu corazón permanezca tierno, que permanezca limpio, que el pecado no te aparte de Dios, que no toque tu ánimo, que no te aparte de tu corazón. Bendito sea el Señor. Entonces debemos nosotros conservar nuestro corazón limpio. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3. Gloria a Dios. Y bueno, ahí el apóstol Juan tiene expresiones muy preciosas en todo este capítulo. Son solo 10 versículos. Pero el versículo 3 dice: lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos. Es un testigo verdadero. Un testigo está dando fe o está dando testimonio acerca de lo que miró y de lo que oyó. Él está presentando pruebas, evidencias, y está diciendo, esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y entonces está mostrando una relación con Dios que no tiene estorbo, que no tiene impedimento. Hay una verdadera comunión con Dios, hay una relación con Dios maravillosa y verdadera, y es con el Padre. Esto es precioso porque no nos acercamos al Creador, nos acercamos a Papá, nos acercamos con confianza, nos acercamos con el corazón tierno, sensibles, abiertos, dispuestos a ofrendarnos a Él como el sacrificio vivo, pero también dispuestos a ser bendecidos con esas bendiciones que Dios tiene para nosotros. Esta es comunión. Y dice, y con su Hijo Jesucristo. Bendito sea el Señor. Y está hablando nuestra verdadera comunión. Y cuando hablo de, o cuando aquí habla del Padre, entonces nosotros vemos que la oración que nosotros elevamos va dirigida al Padre. Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces, mi verdadera comunión se da a través de la oración, cuando yo le hablo al Padre. Y la verdadera comunión se da con su Hijo Jesucristo cuando Dios me habla a mí. Él es la palabra de Dios que viene a mi corazón. Él tiene una comunión conmigo, comunicándome lo que Él tiene en su voluntad, que es la palabra de Dios. El Cristo es la palabra, Él es el verbo. Y entonces yo tengo una verdadera comunión porque es un diálogo. Yo le hablo a Dios, Él me habla a mí. Y entonces tengo una verdadera comunión. Por supuesto, el Espíritu Santo está ayudando mi debilidad para poder hacer la oración correcta, que esté en la voluntad de Dios, que esté centrada en aquello que Dios me ha hablado en su palabra. Él es el que toma de lo de Cristo y glorifica a Cristo porque me lo hace saber. Y allí tenemos esta relación preciosa, esta intimidad con Dios. Y estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Hay un gozo cumplido. Hay una vida que está satisfecha y está disfrutando de esta comunión. ¿Por qué? Porque es algo que no tiene interrupción y que no tiene obstáculos. Y está diciendo, y este es el mensaje que oímos de Él y os anunciamos, que Dios es luz y que en Él no hay ningunas tinieblas.
Si dijéremos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no hacemos la verdad. Y bueno, por supuesto, aquí es muy claro, pero ¿qué significa andar en tinieblas? ¿Qué es lo que nos lleva a ser mentirosos y a no andar en la verdad? Dice, mas si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿De qué está hablando? Está hablando cómo se ve que yo tengo una verdadera comunión con Dios, en que el amor de Dios que me llena a mí y que me hace disfrutar de esta intimidad es un amor que se derrama hacia los demás. Y buenas relaciones humanas están siendo evidencia de que mi relación con Dios es buena, es correcta y es verdadera. No sé si lo estás entendiendo, pero esto es muy precioso y muy importante. Estamos hablando de un aspecto de este altar y es la ofrenda sin tacha. Bendito sea el Señor. Y entonces nos está llevando a vivir en esta verdadera relación con Dios. Aleluya. Aleluya. Punto 11. Creo que este punto ha quedado suficientemente claro, pero vamos a mirar en Levítico capítulo 6, versículo 9. Acuérdense, todos los sacrificios se realizaban en el altar. Y cuando estamos mirando cualquiera de estos sacrificios, por supuesto, estamos hablando del servicio de este altar de bronce, de este altar de los sacrificios, de este altar que está hablando de nuestra autodisciplina, que está hablando de la negación de nosotros mismos, de vivir llevando la cruz de Cristo cada día. En fin, está hablando de nuestra vida que es para Dios. Alabado sea el Señor. Y dice el Levítico 6, el versículo 9, manda a Aarón y a sus hijos diciendo, esta es la ley del holocausto. Es holocausto porque se quema sobre el altar toda la noche hasta la mañana y el fuego del altar arderá en él. Gloria a Dios. Y bueno, estamos mirando aquí, creo que hay dos aspectos que tenemos que resaltar. Uno de ellos es holocausto. Gloria al Señor. Y holocausto quiere decir que se quema. Es lo que está explicando aquí el versículo. ¿Por qué es holocausto? Porque es puesto sobre el altar, la leña está ardiendo y entonces el fuego consume esta ofrenda y la convierte en cenizas y la carboniza completamente. Y entonces esto es holocausto. Y la segunda cosa es que esto tenía que estar todo el tiempo sobre el fuego hasta que se consumiera. Y esto, hermanos, está hablando de algo que no era a medias o que no era una situación de, bueno, ahí más o menos se achicharró un poco, ¿no? Y ahí quedó algunos huesitos que no se quemaron o algunas cosas que no se hicieron ceniza. No, tenía que ser algo total, algo radical, algo que está hablando de algo de ser absoluto o de ser radical en este holocausto. Bendito sea el Señor. Esto, hermanos, está hablando para nosotros como sacerdotes del Nuevo Testamento, ¿no? Que nos está pidiendo que presentemos a Dios un sacrificio que sea de esta manera, un sacrificio que la Biblia llama en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Gloria a Dios, qué hermosa es la palabra de Dios. Bendito sea Dios. Y está diciendo allí, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y esto es muy precioso, hermanos. Aquí hay un ruego. Este es uno de los 22 ruegos que el apóstol Pablo
muestra en el Nuevo Testamento. Cada uno de ellos es un mandamiento, pero está presentado con la gentileza de un ruego, apelando a nuestra voluntad, a hacer un sacrificio voluntario, a venir nosotros de nuestro corazón para hacer la ofrenda, el sacrificio vivo. Así que este sacrificio, este holocausto, está hablando de que nosotros vengamos delante de Dios y seamos consumidos en nuestro culto a Él en una manera total. Gloria a Dios. Y otra vez la disciplina tiene que ver, hermanos, con esa determinación que nosotros debemos tener en relación a Dios. Y dice, por las misericordias de Dios. Hermano, realmente nosotros podemos reconocer que Dios se compadeció de nosotros. Alguno dice, ay, no me gusta que se compadezcan de mí. Hermano, gracias a Dios que Dios se compadeció de mí, que Dios se compadeció de ti, que somos objeto de su compasión. Y dice, os ruego por las misericordias, por la inmensa compasión que Dios sintió por ti. Tú no merecías que Dios se fijara en ti, pero fuiste el objeto de su amor, de su compasión, de su misericordia. Y os ruego por las misericordias de Dios, porque Dios ha sido tan bueno contigo que se ha volcado hacia ti en bendiciones que tú no habías hecho nada para recibirlas. No habías hecho ningún mérito para que Dios se fijara en ti, pero fue por las misericordias de Dios. Dice que ahora tú te presentes, ahora en este tiempo, cada día, tú te presentes delante de Dios como un sacrificio vivo. Gloria a Dios. Y este fuego en el altar que está consumiendo el holocausto, el sacrificio, está hablando, hermanos, de que este sacrificio está siendo acepto, que es completo, que es todo tu ser. Es todo tu ser, tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. El sacrificio es vivo y la vida viene del espíritu. Y tú no estás matando, tú estás dando vida. Gloria al Señor. Eso es precioso y es santo. Gloria al Señor. Y es agradable a Dios. Y bueno, quiero que recuerdes, presenta tu cuerpo. Quiere decir que no es algo interior, sino que también tiene que haber una manifestación exterior, que todo debe de ser consumido por el fuego. Todo tu ser, no solo tu espíritu, no es solamente algo espiritual, tiene que ser tu cuerpo, y esto es algo que está involucrando tu manera de vestir, está involucrando tu manera de hablar, las cosas como tú las haces delante de Dios, cuál es tu motivación y las cosas prácticas que resultan de este culto que tú estás brindando a Dios. Y luego dice que es vuestro culto racional, y ahí está el alma, ahí está la razón, ahí está rendida la mente delante de Dios, el intelecto, no soy yo, no es mi capacidad intelectual, yo me rindo, tú te revelas a mí, yo soy el sacrificio, tú lo recibes de mí. Y como consecuencia de que yo estoy ofreciendo todo mi ser sin reservas hasta que se consuma delante de ti en este sacrificio vivo, entonces debo entender que esto está transformando esa mente, este ser que estoy rindiendo delante de Dios. No te conformes a este siglo, no tomes la forma del molde que este mundo te da, gloria al Señor, sino renovar el entendimiento. Y esto, hermanos, es algo maravilloso porque está hablando de una reforma. Reformaos. Esto quiere decir cambia de molde, cambia de forma. Si tú echas agua en un plato, toma la forma del plato. Si tú tomas de ese plato y lo viertes en un vaso, toma la forma del vaso. Está cambiando de forma. Se está amoldando al siguiente manera, al molde, al modelo de Dios. Y está diciendo, refórmate, cambia de forma, deja la forma, el molde del mundo, toma la forma, el molde de Dios, el modelo que es Cristo. Y está diciendo, por la renovación de vuestro entendimiento, y como resultado tú vas a
tener la experiencia, vas a dejar la teoría y entonces vas a entrar a la práctica y vas a tener la experiencia verdadera, buena, de la voluntad de Dios, que es agradable, que produce deleite al corazón, que se ha ofrecido delante de Dios y es perfecta. Y quiere decir, no estás con incertidumbre diciendo estaré haciendo lo correcto, no estaré haciendo lo correcto. ¿Por qué? Porque tú estás en el centro del altar, estás ofreciéndote a ti mismo todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, una ofrenda que debe de ser consumida por completo. Aleluya. Gloria al Señor. Es precioso entender esto y es precioso disfrutar estas verdaderas experiencias de la voluntad de Dios. Lucas 9:23. Gloria al Señor. Lucas 9, versículo 23. Dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Hermanos, este es un asunto no de una ocasión. Este día me consagré a Dios y después vives del recuerdo de ese día. No, esto es diario, esto es continuo, esto es un sacrificio completo. Y esto, hermanos, tiene que ser total. Y entonces está diciendo algo. Tú debes negarte a ti mismo. Debes de renunciar a tu propia capacidad y debes rendir tu voluntad a Dios. Eso es el sacrificio acepto. Es el culto racional. Y toma tu cruz cada día. Esto debes hacerlo todos los días. Tú no oras ahorita y dices, Señor, bendice todo lo que voy a desayunar durante todo el año. La Biblia dice, te damos gracias por el pan de cada día. El pan de cada día, dánoslo hoy. Y está hablando de una oración diaria. Está hablando de una situación en la cual tenemos esta relación con Dios, este sacrificio de nuestra vida diario. Yo tomo mi cruz cada día. Yo estoy dispuesto a caminar en la voluntad de Dios cada día. A Cristo le gritaron, si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz y creeremos en ti. Qué intensa tentación sufrió Cristo. Ellos le ofrecían creer en Él si tan solo Él estaba dispuesto a bajarse de la cruz. Hermano, esa tentación tú la tienes todos los días. Todos los días tienes ofertas para bajarte de la cruz, para vivir tu vida propia. Pero Dios te está diciendo, cada día tú permanece en la cruz. Cada día toma esta decisión y camina con integridad en este propósito único que tiene tu vida. Y sígueme. Camina en pos de mí. Ven siguiendo mis pisadas. Sígueme todo el trayecto. Ve conmigo por donde quiera que yo vaya. Bendito sea Jesucristo. Alabado sea el Señor. Hermanos, hay algo maravilloso en todo esto y es la constancia, la perseverancia. Romanos capítulo 12, versículo 12. Dice la Escritura, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Y hermano, la Biblia dice, estad siempre gozosos. Y aquí dice que el gozo tiene una relación. Así que la esperanza, el saber que tenemos un futuro mejor que lo que tenemos ahora y que cada día vamos acercándonos más y más a la experiencia de su plenitud. Entonces nuestra esperanza es Cristo y nosotros por eso tenemos gozo. No tenemos gozo porque nos va bien, no tenemos gozo porque la vida es fácil, tenemos gozo porque tenemos esperanza. Y entonces el gozo está en relación a la esperanza. Sufridos en la tribulación, el amor donde leíamos todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Entonces el sufrimiento, el soporte, el poder llevar la carga que Cristo pone sobre nosotros, llevad mi yugo sobre vosotros. Hermanos, está hablando de la tribulación.
y está diciendo, soporta, no te quiebres, no te rajes, no te detengas, no desertes, no te eches para atrás, no te desanimes. Un cristiano que es sacrificio vivo nunca se desanima porque está crucificado, porque es indestructible, porque está en el lugar de seguridad que Dios le ha dado en Cristo. Y dice constantes en la oración. Y esto nos habla de fe. La oración es el lenguaje de la fe, es la manera de comunicar con Dios y decirle a Dios que creemos todo lo que Él nos ha ministrado, lo que Él nos ha hablado en nuestra verdadera comunión. Bendito sea el Señor. Constantes. Esta palabra, grábala bien en tu corazón. Esto es lo que representa este sacrificio que es holocausto, que es consumido a su totalidad, que no quedan ahí residuos sin quemar. Bendito sea el Señor. Y bueno, podemos ver algunos textos. Quisiera que vieras en 1 de Juan 2:28. Dice ahí la Escritura, y ahora, hijitos, perseverad en él. Y hermanos, esta palabra, perseverad, quiere decir cada día, a cada momento. Yo no tengo que esperar un año para que el último día del año yo haga votos otra vez y renueve mis votos y ponga ahí mis buenas intenciones de año nuevo. Hermano, eso es para niños. La palabra de Dios dice, perseverad en él. Esto quiere decir cada día yo confirmo delante de Dios que estoy dispuesto a vivir para Él y a morir para mí. Gloria al Señor. Para que cuando apareciere tengamos confianza. Imagínate que Cristo viene y que tú estás ahí haciendo lo tuyo y entonces pues te vas a quedar, por supuesto, te vas a quedar a la gran tribulación. Pero bendito sea el Señor, lo que la Biblia dice, si yo estoy viviendo y mi vida está perseverando, yo soy constante en lo que estoy haciendo, mi determinación tomada es firme y cada día la confirmo delante de Dios. Cuando Cristo apareciere, cuando Él viniere, yo voy a estar confiado, voy a tener mi confianza en Él. Y dice, y no seamos confundidos de Él en su venida. Y esta es la vergüenza y la confusión que van a pasar muchos cristianos cuando Cristo venga, porque ellos no están siendo esta ofrenda acepta, este holocausto delante de Dios. Bendito sea el Señor. Y el punto 12, gloria a Dios. Hay mucho que decir, hay muchos textos que no voy a mencionar, pero vamos al punto 12, el último de los puntos que estamos viendo acerca de este mueble. Y entonces vamos a leer en Números 14. Vamos a leer versículos 13 y 14. Perdón, déjenme checar la cita. Números 4, perdón. Gloria a Dios. Números 4, versículos 13 y 14. Dice, y quitarán la ceniza del altar y extenderán sobre él un paño de púrpura y pondrán sobre él todos sus instrumentos de que se sirve, las paletas, los garfios, los braseros, los tazones, todos los vasos del altar, y extenderán sobre él la cubierta de pieles de tejones, y le pondrán además las varas. Gloria a Dios, ya es tiempo de levantar el campamento, y cada que este mueble iba a ser transportado por los levitas en sus hombros, bueno, había estado en sus funciones sin las varas, pero ahora que va a ser transportado, va a ponerse sus varas. Ya sabemos lo que representan las varas. Y lo que está mostrándonos aquí es que cómo es que era transportado. Primero se lavaba bien, se limpiaba, se removían todos los residuos de ceniza, el altar quedaba reluciente. Bendito sea el Señor. Y entonces, una vez que el altar ya estaba limpio, dice, vas a poner sobre él un paño púrpura. Y entonces todo esto es muy precioso por lo que representa, pero están poniendo
entonces una tela guinda, así un color que no es rojo ni es morado, ese color se llama guinda o púrpura. Y este color, bueno, para nosotros tiene un significado de realeza, alabado sea Dios. Así que este manto era puesto sobre el altar y luego se ponían todos sus utensilios. Se ponían ahí las paletas, los garfios, los braseros, los tazones. Dice, todos los vasos se extenderán, se pondrán sobre él. Entonces está el altar, está el manto de púrpura, encima se ponen los utensilios y una vez que están los utensilios sobre el altar, me imagino ahí en la rejilla, el manto abajo, encima los utensilios y encima de los utensilios, cubriendo todo el altar, cubriendo, van a tomar de las pieles que se utilizaban en el santuario y que se tienen que transportar, se van a tomar de las pieles de los tejones, que eran la parte superior de las cubiertas de la tienda, dice, y las pondrás sobre este altar y sus utensilios. Entonces, ¿qué es lo que quedaba finalmente visible? Era algo que ocultaba todo aquello que había sido utilizado para los sacrificios y ahora va a ser transportado por los levitas y llevado hasta donde la nube se detuviera y el campamento se estableciera, se armara el tabernáculo y se pusieran los muebles en su lugar. Así que está hablando de transportar este mueble. Bendito sea el Señor. Y bueno, vamos a mirar algunas cosas que aquí están representadas. Y podemos decir, la disciplina personal debe de estar cubierta. Isaías capítulo 4, versículo 5. Gloria a Dios. Dice la Escritura, y criará Jehová sobre toda la morada del monte de Sión y sobre los lugares de sus convocaciones, nube y oscuridad de día y de noche resplandor de fuego, que eche llamas, porque sobre toda gloria habrá cobertura. Y bueno, está hablando de cómo el campamento era, la presencia de Dios era manifestada en una manera continua, con esa columna de nube, que era una sombra, un sombrajo, dice aquí, estaba siendo como una gran sombrilla que protegía al pueblo de las inclemencias del sol, del desierto, que es inclemente, pero ellos estaban a salvo bajo esta cobertura. Y entonces está hablando y de noche un resplandor de fuego, y esa columna de noche les protegía del frío, como un lugar desértico no tiene nubes, entonces no tiene la manera de que los rayos del sol que cayeron sobre la arena se conserven dentro de ese ambiente, porque las nubes sirven precisamente como una protección y entonces el lugar permanecería en una temperatura más o menos uniforme. Pero al no haber nubes, así como llegó el sol, el calor, así se fue. Y entonces las noches en el desierto son heladas, los días son ardientes y las noches son heladas. Pero el pueblo de Israel caminaba bajo la protección de aquella sombra maravillosa de la nube y aquel fuego que mantenía a todo el campamento no solo iluminado, sino también cálido, es decir, protegido. ¿Por qué? Porque sobre toda gloria habrá cobertura. Gloria al Señor. Y bueno, hablamos de cobertura, ¿verdad? Y hablamos de la cobertura que pueden dar los ministros. Algunos hablan de la cobertura apostólica. Y bueno, nosotros vemos que esto está hablando de la posición de nuestro corazón en cuanto al reconocimiento
de aquello que viene de Dios, de aquello que Dios nos ha dado. Algunos decían, yo soy de Cefas, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y otros decían, yo de ninguno de los ministros, yo soy de Cristo, y parecía que estos eran como más espirituales que los otros, pero Pablo les regaña a todos, incluyendo a estos, y está diciendo que ni Pablo, ni Cefas, ni Pedro, ni Apolos murieron por ellos, que el que murió por todos nosotros es Cristo, ¿sí? Pero la manera de someternos a Cristo es someternos bajo la poderosa mano de Dios, es someternos bajo su protección. Esto es lo que la cobertura da, protección. Bendito sea el Señor. La autoridad no es para enseñorearse, la autoridad es para servir, para proteger, para proveer seguridad. Bendito sea el Señor. Algunos dicen, yo soy apóstol de tantas iglesias y bueno, se ufanan de la situación. Y hermano, eso es completamente falso y es un error, porque no estamos para enseñorearnos de la congregación, no estamos edificando nuestro propio reino. Estamos sirviendo a Dios, y servir a Dios significa que yo me estoy desprendiendo de las cosas que Dios me ha dado para poder ser una bendición a los demás. Y si soy derramado en libación de vuestro servicio, me gozo y me congratulo. Pablo está hablando de él entregando, dando su vida, dándose a los demás, dando lo que Dios le había dado y no reservándose nada. Bendito sea el Señor. Y esto es lo que cubre, esto es lo que protege. Hablar de cobertura es hablar de seguridad y sobre toda gloria, sobre todo aquello en donde Dios ha depositado su gloria, necesita cubierta. No podemos ser independientes. Bueno, ¿qué hizo Adán? Se quiso independizar de Dios. Ahora seréis como dioses. Ya no vas a necesitar obedecer a Dios, ya no te vas a someter a Él. Seréis como dioses conociendo el bien y el mal. Este sentido de independencia es lo que predican las doctrinas orientales. Tú eres tu Dios, tu mente es tu Dios. Si tú desarrollas todo el potencial que tienes en tu mente, entonces tú vas a hacer cosas formidables. Solo usas el 10% de tu capacidad, pero hay gente que usa el 20%, pero imagínate si usas todo el potencial que tienes en tu mente, pero se te olvida que estás contaminado allí porque el pecado te derrumbó y que solo es a través de Jesucristo, es bajo la cubierta que Él está poniendo sobre tu vida, que tú vas a estar a salvo, vas a estar seguro. Bendito sea el Señor. Así que eso es lo que tenemos que entender. Dios nos está dando una cubierta. Dios nos está dando una protección. Si nosotros hablamos de disciplina y no hablamos de esta cobertura, esta manera de protección que Dios nos da, estaríamos hablando de legalismo, estaríamos hablando de religiosidad, seríamos fariseos, porque estaríamos nosotros teniendo una apariencia, pero seríamos hipócritas porque no es genuino. Pero cuando es genuino, cuando la autodisciplina permite que la gracia de Dios venga sobre tu vida y tú con una determinación y una voluntad que persevera te mueves con Dios y dependes de Dios, sumiso al Señor, entonces lo que va a pasar es que tú vas a tener protección, seguridad. Bendito sea el Señor. Santiago capítulo 1, versículo 2. Gloria a Dios. Dice la Escritura, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando cayereis en diversas tentaciones, sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia, mas tenga la paciencia perfecta su obra, para que seáis perfectos y cabales sin faltar en alguna cosa. Y hermanos, es muy importante para nosotros que al comprender que no es algo que yo hago por Dios, sino es algo que permito que Él obre en mi vida, entonces yo esté lleno de sumo gozo. Estoy pasando por situaciones difíciles, por pruebas, por disciplina mía que yo me pongo o disciplina que Dios me pone. De todos modos, yo debo saber que el propósito de Dios es que yo pueda ser paciente, que yo pueda tener aguante, que yo pueda
ser cabal y que yo pueda ser perfecto. ¿Sí me entiendes? ¿Entiendes lo que la palabra de Dios nos está enseñando? Y entonces, por eso el versículo 5 dice, si te falta sabiduría en relación al entendimiento de la disciplina, entonces tú debes demandarle a Dios sabiduría para comprender que esta es la clave de una vida abundante, de una vida efectiva de servicio, de fruto, de propósitos cumplidos en Dios. Bendito sea Jesucristo para siempre. Y bueno, podemos hablar del paño de púrpura, de guinda, del color real, de esta realeza de Cristo manifestada en nosotros. Bendito sea el Señor. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Bendito sea Dios. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Tú eres un real sacerdocio. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que tú tienes la bendición de Cristo, no solamente de ser un sacerdote, sino de ser un rey. Reyes y sacerdotes para Dios. Y entonces este color púrpura está hablando de esta investidura que Dios nos está dando, de este respaldo que viene a nuestro ministerio, a nuestro servicio, porque no estamos haciendo lo nuestro, sino estamos haciendo lo de Cristo y estamos con la vida rendida y completamente ofrecidos nosotros a Dios, y entonces se manifiesta en nosotros ese respaldo divino, esa nobleza de Dios, esa realeza de Cristo, y nosotros vamos a establecer el reino de Dios. La iglesia es entonces el reino de Dios. Bendito sea el Señor. Y esta es una cobertura maravillosa, es un respaldo que Dios nos da. Es algo que Dios va a manifestar a través de la vida de aquel que ha podido entender y vivir estas verdades maravillosas que tienen que ver con la manera de Dios, que tienen que ver con el orden de Dios. Bendito sea el Señor. Y bueno, también podemos hablar de la piel de tejones o de las pieles de tejones. Estas pieles, que eran la cubierta superior de la tienda, hacían que el tabernáculo por fuera, desde afuera, se viera burdo. El tejón no es un animal aterciopelado, no es un animal que tenga un pelo así suave, como el de muchos animales, como el de un gato o algún perro. No, este es una piel que tiene cerdas, o sea, son pelos gruesos. El tejón fue escogido por Dios para cubrir el tabernáculo y que por fuera se viera así, porque es muy resistente, es una protección a la intemperie, es algo que está permitiendo que nada llegue a tocarte verdaderamente, porque estás protegido por lo que Cristo pasó por ti. Y las pieles de tejones, que eran muy burdas, muy resistentes, muy ásperas y de poco atractivo, eran realmente feas. El tejón no es un animal hermoso que tú puedas acariciar, es como si estuvieras acariciando, no sé, una escoba, o sea, algo así muy, muy áspero. Y bueno, esto tiene para nosotros también un significado. En Isaías 53, el versículo 2, tú lo conoces bien, pero vamos a mirarlo, vamos a leerlo. La palabra de Dios nos ministra cada que nosotros la pronunciamos. Y dice el versículo 2, dice, y subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Verlo hemos, mas sin atractivo para que le deseemos. Y hermano, está hablando de algo burdo, de algo tosco, de algo que no tiene atractivo, de algo que no nos provoca venir a acariciarlo, sino está hablando que no hay en él parecer, no hay en él hermosura, no hay en él una apariencia agradable.
y lo vemos y no nos atrae, lo vemos y no tiene atractivo, pero dice para que le deseemos, propósito de Dios, que nosotros miremos que esto está cubriendo un tesoro que está abajo, un mueble de aquellos que Dios ha utilizado para su servicio, algo que es indispensable dentro de las funciones del tabernáculo, de la morada de Dios. Así que es muy importante que en la iglesia nosotros sepamos el valor de este mueble y que sepamos que la cobertura que hay sobre esta gloria que Dios nos ha dado es precisamente lo que Cristo hizo por nosotros. Si Cristo murió, yo morí juntamente con Él. Y Él fue sepultado y yo fui sepultado juntamente con Él. Y Él resucitó y yo me he levantado para una vida nueva juntamente con Cristo. Y entonces ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en este cuerpo, en esta carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Alabado sea Jesucristo. Alabado sea nuestro Dios. Él es digno de toda alabanza. Colosenses capítulo 2, versículo 20. Colosenses 2:20. Gloria a Dios. Dice la Escritura en este precioso pasaje, pues si sois muertos con Cristo, cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivierais en el mundo, os sometéis a ordenanzas tales como no manejes, ni gustes, ni toques? Está hablando de legalismo, está hablando de aquello que nosotros hacemos tratando de conseguir algún favor divino. Y está diciendo, si tú estás muerto con Cristo, en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿cómo pretendes usar los principios del mundo para vivir bajo una situación de legalismo? ¿Cómo? No manejes, ni gustes, ni aun toques. Y pareciera hablando de la negación a nosotros mismos, pero noten aquí, no está hablando de algo que Dios está aprobando en nuestra vida. Dice, las cuales cosas son todas para destrucción en el uso mismo. Es decir, son cosas que no tienen permanencia, que no son cosas trascendentes. Y está diciendo en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Así que el legalismo viene por reglas humanas. Conozco iglesias donde tienen en la puerta una lista de requisitos para los que van a entrar al santuario. Mi esposa vivió esto muy al principio. Gloria a Dios, llegamos a esa iglesia y ella llevaba pantalones, por supuesto pantalones de mujer, pero de todos modos eran pantalones. Y ahí en una de las reglas para poder entrar al santuario decía, no, las mujeres no deben usar pantalones, deben venir con faldas largas. Y entonces, bueno, entramos y pensando, bueno, pues es una persona nueva que apenas quiere conocer de Cristo, bueno, pues va a haber una comprensión, una tolerancia de que, bueno, primero necesita recibir a Cristo y después viene la santificación, pero la sacaron. Inmediatamente llegó un diácono y nos echó para afuera del templo. Y le dijimos, oiga, pero ella todavía no tiene a Cristo, no hay alguien que le pueda ministrar a Cristo. Y dijeron, no, sálgase, regrese con una falda larga y entonces es bienvenida. Así no. Y así una serie de reglas, ¿no? Acerca de los aretes, acerca de la pintura en la cara, del maquillaje y otra serie de cosas que ellos habían puesto. Y son reglas, son mandamientos de hombres. Tienen una apariencia, las mujeres parecen ser espirituales, pero es solo una apariencia que es resultado de los mandamientos de los hombres, de las doctrinas de los hombres. Dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría. A los ojos de los hombres esto parece bueno y a ellos les parece que están logrando el objetivo, pero dice en culto voluntario y humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen alguna honra para el saciar de la carne. Es decir, no logran el cambio interior que es de donde viene la gracia de Dios, de la obra interior, de esa
muerte que tú has hecho voluntaria a ti mismo y esa vida de Cristo manifestándose a través de ti. Ahí en el capítulo 3, el versículo 3 dice, porque muertos sois. Gloria a Dios. ¿Sabes qué quiere Dios de ti? Matarte. ¿Qué es lo que Dios quiere de ti? Que estés muerto a ti mismo. Y dice, muertos sois. Dice, y vuestra vida, ¿cómo? Pues si estoy muerto. Entonces, ¿de cuál vida habla? Habla de una vida que está en Cristo. Y dice, está escondida. Y ahí está la cobertura. Y tu vida está bajo cobertura. Con Cristo estás. Con Él fuiste crucificado, con Él fuiste sepultado, con Él has resucitado. Tienes una nueva vida en Cristo. Bendito sea el Señor. Y dice, estás escondida con Cristo en Dios. Y entonces está hablando de esta maravillosa cobertura, de esta piel de tejones, de esta manera en que debemos vivir, no ostentando, no presumiendo, no manifestando que nosotros ayunamos o que nosotros estamos orando y que nosotros estamos guardando ciertas reglas y que tenemos una apariencia de piedad, pero que estamos negando la eficacia de ella porque no tenemos el gozo del Señor, no tenemos la paz de Cristo y no estamos viviendo esta vida plena. Bendito sea el Señor. Así que es muy importante tener esta advertencia clara en nuestro corazón. La autodisciplina no es religiosidad. La autodisciplina no es legalismo. Estamos escondidos con Cristo, estamos seguros en Él, somos vencedores, somos valientes, tenemos realeza, tenemos respaldo, tenemos una vida abundante, tenemos mucho fruto, manifestamos la gloria de Dios porque estamos bajo cubierta, porque estamos seguros bajo la sombra de sus alas, porque estamos protegidos por nuestro Señor Jesucristo y estamos escondidos con Él en Dios. Bendito sea Él para siempre. Bueno, esto es en lo que toca al altar de bronce. Gracias a Dios nos ha dado tiempo de terminar esto y bueno, pues damos a Dios la gloria y pues queremos que mi esposa le salude y queremos agradecer todo el apoyo y la bendición que son Hugo Ortiz y su esposa Carlita, que nos están apoyando y hacen posible que esto se pueda proyectar en una manera más completa, más profesional. Y damos a Dios la gloria por todo esto. Es servicio, es un servicio que tiene el propósito de glorificar a Dios. Bendito sea el Señor, bendito sea Cristo. Entonces, Aleluya. pues guarda todo esto en tu corazón, guarda todas estas enseñanzas y Dios se va a encargar de llevarte a la vida abundante que Él tiene. Si tú has entendido estas cosas, en verdad vas a tener la llave de la vida abundante. Gloria a Dios. Aleluya. Buenos días, mis amados hermanos. Es de veras precioso. Yo me gozo al escuchar la palabra porque yo estaba cantando un corito, como ustedes saben. No canto, intento cantar. Pero yo creo que este sí ustedes lo conocen y vamos a cantarlo y le voy a pedir a mi esposo No tengo agua, estoy que me seco. ayude. Carlita, ¿me puedes traer un vasito de agua? Y es el que dice la roca en su... ¿Ok? Ven a ver. 1, 2, 3. Él es la roca y su obra es perfecta. Todos sus caminos son rectos. Dios de verdad y sin iniquidad, justo y recto es Él. Justo y recto es Él. Aleluya, justo y recto es Él. Dios de verdad y sin iniquidad, justo y recto es Él. Cantemos, hermanos. Él es la roca cuya obra es perfecta.
todos sus caminos son rectos. Dios de verdad y sin iniquidad, justo y recto es Él. Una vez más. Él es la roca y su obra es perfecta. Todos sus caminos son rectos. Dios de verdad y sin iniquidad, justo y recto es Él. Justo y recto es Él, aleluya. Justo y recto es Él. Dios de verdad y sin iniquidad, justo y recto es Él. Aleluya. Ustedes pueden seguir cantando ahí. La verdad es que la palabra es vida, como estábamos escuchando, y yo al cantarla o al intentar cantar, me gozo. Agradezco, mi corazón está lleno de gratitud al Señor porque esta semana, una vez más, el Señor nos dio muestra de su amor, porque ya se nos habían terminado, ustedes saben, por la pandemia, de las cosas que necesitábamos para tomar nuestro licuado. Pero ¿qué creen, hermanos? Que el Señor nos mandó a través de una hermana preciosa todas las cosas que necesitábamos. Y ese mismo día nos llegó una despensa hermosa que si yo me pongo a tachar lo que yo pensaba pedir a la tienda, que pasta de dientes, que cosas para el piso, que suavitel, pues todo lo iba tachando porque de veras el Señor se manifestó de una manera muy preciosa. Y yo oro porque el Señor bendiga a mis hermanos abundantemente y doy gracias por ese corazón tan tierno, tan precioso. Y ellos dicen, es que yo obedecí al Señor. Cuando nosotros obedecemos a Dios de verdad, las cosas van a cambiar en una manera total. Y de veras yo les amo, les extraño y les envío un abrazo a distancia, pero con mucho corazón, con todo mi corazón deseo que el Señor les revele su palabra para que podamos entender y disfrutar de lo que Él nos está hablando. Que Dios me los bendiga. Muchas gracias por estar Aleluya. con nosotros, por acompañarnos y porque a través de este medio podemos expresarles nuestro amor y decirles que aquí estamos para servirles. Que el Señor bendiga a su pueblo. Dios me los bendiga. Gloria a Dios.